fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que nosotros le creamos. Y dice la palabra, vamos a leer en Romanos 8:28, unos cuantos versículos ahí para irnos a la palabra que nos toque en el día de hoy. Con un amén comienzo a leer y comenzamos lo que es el conocimiento de esta palabra. Al Señor la honramos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted no puede amar a Dios si antes no le puso amor en su corazón, le puso fe en su corazón y le dio el discernimiento para saber quién es Él. Entonces, si usted, uno de esos que fue llamado para el propósito de Dios, a eso es que se refiere, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es algo muy importante que entendamos, porque mientras nosotros no estemos cimentados en la verdad de la palabra, en la base de lo que el Evangelio dice de nosotros, que nosotros somos, no vamos a entender lo que es el mensaje de Dios en cada una de las palabras que nos ofrece. Usted debe saber que usted fue un llamado, que usted no está aquí porque vino, porque usted decidió, sino porque el Señor lo trajo. El Señor le redarguyó, buscó en su propósito, puso todas las cosas para que en el día de hoy usted sea parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Y es por eso que usted tiene de nuevo de venir al culto, tiene de nuevo de venir a consumir eso que el Señor tiene para usted. Porque créame que a los que no son del Señor, esto ni le va ni le viene. No saben, ni saben lo que se pierden, ni tampoco entenderían aún que usted le explique, porque tiene que ser el Señor quien hace ese llamado. Tiene que ser el Señor que le da fe. Y tiene que ser el Señor quien le revela que lo que le están hablando es palabra misma del Dios viviente. Y es por eso que el Evangelio hace eso en nosotros. Y nosotros como creyentes debemos conocer que lo que Dios dice es verdad. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Y también lo manifiesto y lo predico. Porque es la verdad. La verdad. Nuestra doctrina como Ministerio Internacional de la Gracia de Dios es la verdad de la palabra. No tenemos ninguna otra teología. Lo que la palabra dice, eso es y lo creemos, pura y simple, sin ninguna interpretación y sin ninguna explicación fuera de lo que dice la palabra. Porque de verdad necesita a veces ser explicada, pero sin salirse de la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra tenemos la autoridad que tiene el Señor cuando Él habla a través de nosotros. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también lo predestinó. El Señor nos conoció antes. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó mucho antes de la fundación del mundo. Ya Él nos había creado. Entonces Él dice a los que antes conoció. Si Él te conoció, porque te identifica. Dice, también lo predestinó. El Señor decidió que nosotros en el día de hoy vamos a estar aquí escuchando de su palabra. Cada cosa que pasa en nuestras vidas pasan porque fuimos predestinados para ello. Usted no está aquí por un producto de la casualidad. Usted está aquí por el propósito, conforme al propósito de Dios por el cual usted y yo hemos sido llamados. Y eso es lo que debemos tener de entendimiento para conocer la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Dice, por lo que antes conoció a usted y a mí, también los predestinó a usted y a mí, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Padre nos explica en diferentes partes de la palabra que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Y el Señor nos da toda la autoridad de como Él también decretar sanidad y los enfermos sanos. Como Él predicar la palabra, como Él tener misericordia, el amarnos los unos a los otros. Todo eso son mandatos que vienen en el carácter de lo que identifica a Dios, porque Él nos amó primero. Y por eso Él nos pide que como Él nos amó primero, nos amemos los unos a los otros. Entonces el Señor no nos pide nada que Él no haya hecho antes. Él tuvo a bien sacrificarse en la cruz del Calvario por ti, por mí. ¿Por qué? Porque somos eso a lo que Él conoció.
desde antes de la fundación del mundo. Pero somos eso mismo que fuimos desprendidos de la gracia del Señor en el momento de la transgresión, porque uno transgredió y todos fuimos hechos culpables en ese uno. Pero vino uno y pagó por cada uno de nosotros y todos hemos sido justificados en ese uno, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor no solamente nos creó y nos predestinó, tenía un propósito para con cada uno de nosotros y se cumplió ese propósito en Cristo Jesús para que nosotros pudiésemos ser reconciliados para con Él. En la verdad de la palabra, eso está. El Señor, estando en su majestad, se hizo carne en Cristo Jesús. Y Él mismo vino a pagarse lo que nosotros le debíamos. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo podíamos pagarlo. Porque nosotros teníamos la contaminación del pecado original. Y por lo tanto no podía nuestra sangre y nuestro sacrificio ser grato al Señor para pagar nuestra gran deuda. ¿Y qué hizo el Señor? Vino en carne y se manifestó en Cristo Jesús y vivió la vida que nosotros vivimos en el dolor y el sufrimiento, para, estando a Él en esa condición de nuestra, Él pudiese pagar y que sea agradable este pago a Él mismo por cada uno de nosotros, por todos nuestros pecados. Sucediendo lo que es esa predestinación, esa reconciliación, esa redención, Él ha recuperado su pueblo. Él vino por lo que se le habían perdido, lo que se le habían extraviado. Así como Él habla de la oveja, que el pastor va, busca, la cura, la sana y la trae al redil. Así Él nos trajo. Y ahora somos parte de la familia celestial. Ahora somos parte de los santos del Señor, de esos a los cuales Él conoció. También nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros fuimos hechos hijos aceptos en el amado por Cristo Jesús. Y por eso Él es el primogénito entre muchos hermanos. Porque a partir de ahí nosotros podemos ser y somos llamados hijos de Dios juntamente con Cristo Jesús. Entonces esa operación en la que el Señor tuvo a bien aceptarnos como hijos y vernos a nosotros ahora como Él ve a su Hijo, lavado por su sangre, sin el pecado que nos separaba de Él. Entonces, si el Señor nos ve así, ¿podemos nosotros vernos como Él nos ve? Es la verdad de la palabra. El Señor nos ve cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos cubre con esa sangre, Él cuando lo ve a usted, ve a su Hijo. Ve el sufrimiento y el sacrificio de su Hijo. Y sabe que ya eso Él lo aceptó. El Señor a nosotros no nos ve como pecadores. Naturalmente estamos en estos cuerpos de muerte. Y transgredimos y hacemos cosas que no le agradan al Señor. Pero el Señor ya sabe que cuando Cristo pagó por todos nuestros pecados, no solo fue por lo que Adán nos heredó o por lo que nosotros habíamos hecho, sino por cualquier caída que tuviésemos en el camino. Pero para eso Él nos dio el oportuno socorro. Él nos dio la sangre de Cristo para que cada día vivamos una vida de arrepentimiento. No es que un día usted pasó al altar y dijo me arrepiento, no. Es cada día que amanece, porque cada día nosotros con nuestra mirada, con nuestro corazón, hacemos cosas que no le agradan al Señor. Por lo tanto, la operación del arrepentimiento es una operación diaria. En cada día del creyente. Entonces el Señor nos ve como eso que lo reconocemos a Él cada vez que levantamos la mano y le decimos Señor, yo no me acuerdo si te ofendí, pero si acaso lo he hecho, vengo arrepentido ante ti. El ministerio del arrepentimiento es continuo, como el ministerio del perdón. Continuamente tenemos que estar perdonándonos los unos a los otros. Esas son el carácter de Dios, en el que Él dice que somos imagen y semejanza de Él. Entonces, reconociendo eso y sabiendo que estamos en estos cuerpos de muerte, pero que nosotros tenemos un cuerpo, pero no somos un cuerpo, este cuerpo. Nosotros tenemos un alma, pero no somos esa alma. Nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, hecho hijo del Padre en Él. Y ese es el que tiene vida eterna.
Entonces, a partir de ahí, usted entiende que ese que tiene vida eterna, el que usted alimenta a través de la palabra y crece cada día. Y ese que crece es el que somete al alma a la obediencia y es el que somete al cuerpo a la obediencia. Entonces así nosotros podemos caminar, como decía el Salmo 15, en esa forma de agradar a Dios, en ese carácter que le identifica para que nosotros vivamos para agradarle a Él. Pero nosotros no hacemos eso por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es en nosotros. Y empezamos a manifestar ese bien de Dios en nuestras vidas. Nosotros creemos en que cada día nosotros tenemos que estar en la carrera de llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo. Y es por eso que el Señor nos hace todas esas exhortaciones hacia nuestro carácter y hacia nuestra visión de las cosas, permanecer en la palabra, a manifestar el bien y la misericordia como Él la ha manifestado en nuestras vidas. Entonces es por esa razón por la que el Señor nos llama y nos comina a que vivamos en esa vida de obediencia, en esa vida de arrepentimiento y en esa vida de reconciliación, porque hemos sido reconciliados para con Él. Y como somos hijos de Él, no debemos comportarnos como el que no tiene un padre a quien tener que responderle. Y por eso cada día le respondemos y le decimos, Señor, Señor, y venimos a Él arrepentidos. Dice la palabra, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Él ahora es ese primogénito entre todos nosotros que hemos sido hechos hijos de Dios y hermanos de Dios en Cristo Jesús. Hermanos de Cristo por la palabra. Somos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermano y heredero y coheredero con Cristo del bien y la gloria. Dice Él, y a los que predestinó, a usted y a mí, a esto también llamó. Nos llamó porque Él no puso nombre. Él no conocía desde antes de la fundación del mundo. Y a los que llamó, a esto también justificó. Él fue el que nos justificó en la cruz del Calvario. Nosotros no hemos sido justificados por nuestras obras o por cómo nos portamos, porque un día nos arrepentimos, un día vinimos a decir Señor, Señor. No, la justificación se dio de nosotros hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y cuando Él lo hizo, Él dijo, los tengo en mis manos y no voy a perder ni uno. Están en la mano de mi Padre, que es más fuerte que todo, y no vamos a perder ni uno. Y si Él dijo eso, yo lo creo. Ahora bien, hay dos condiciones en las que podemos estar: haciendo la voluntad de Dios y obviando esa voluntad y estando en descuido y no haciéndola. El que nosotros estemos haciendo la voluntad, el Señor nos premia y nos abre esa puerta grande para estar en el reino de los cielos con Él. Pero también al que no se comporta bien, no es que no va a entrar, pero no va a tener esa puerta amplia y generosa para que entre, sino que va a entrar así como por fuego, porque sus obras se van a quemar y va a sufrir y va a tener que ser pasado por el fuego, como por fuego, no por el fuego, como por fuego, para que sean limpiadas sus actos. Entonces usted y yo debemos ver esto como una revelación para que entonces nosotros veamos nuestras vidas y seamos parte de eso, que van a recibir corona y galardones por el comportamiento que observamos como hijos de Dios, que somos hechos hijos a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces eso es lo que debemos manifestar, de manera que cada vez que el Señor nos vea, se agrade y seamos perfume grato para Él. Nosotros somos hijos de Dios, somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos parte de esa familia celestial que el Señor le llama mis santos, los redimidos. Los que le creyeron al Cordero somos nosotros. El Señor dice de nosotros que esos somos nosotros. Y dice que a los que predestinó, a esto también llamó. Y por eso digo, nos llamó. Y a los que llamó, a usted y a mí, a esto también justificó en esa cruz del Calvario. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Usted se fija que tanto como que nos llamó, que nos justificó y que también nos glorificó, todo esto está en pasado. No es por las cosas que usted pueda hacer ahora que Él va a darle a usted la justificación, que Él va a llamarlo o que Él va a darle la glorificación en Cristo Jesús. No, Él nos las dio ya.
el que usted se entere ahora, eso es lo que le llaman buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas es que ya Él hizo lo que había que hacer para que nosotros seamos hoy un pueblo glorificado en Cristo Jesús, un pueblo justificado, reconciliado para con Dios, y que ya no estamos, ya el Señor no nos ve como lo que tenemos una deuda con Él. Hemos sido redimidos. Esa deuda fue redimida, fue pagada completa por una sangre preciosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es viendo eso que debemos entender y comprender cuál es la verdad nuestra, cómo el Señor ha trabajado con cada uno de nosotros para que nosotros hayamos sido glorificados en Cristo Jesús. Esa es la verdad de la palabra. La verdad de la palabra que nos lleva a este conocimiento de lo que es la verdad de Dios. La palabra nos lleva aquí a Lucas, San Lucas, bendito Dios, 19, para confirmar lo que el Señor dice en su palabra. Sí. Gracias, Señor. Bendito Dios. ¿Un amén? Amén. Amén. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí Cristo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Qué linda es la palabra. Y parece que hemos escuchado esta historia tantas veces, la hemos predicado aquí. Pero llegamos al conocimiento que el Señor nos está dando Él mismo en su palabra. El Señor no tenía razón para conocer a Zaqueo, para saber su nombre. Sin embargo, registra aquí que dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, él era un agentista, un usurero, una persona que estaba dedicado al negocio, era rico, pero vivía de hacer las cosas que no agradan a Dios. Dice, y sucedió, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice la palabra: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo. El Señor le llamó por su nombre. El Señor lo conocía como te conoce a ti, como me conoce a mí. El Señor conoce a los que son suyos. El Señor no mira a lo que Él se dedicaba. El Señor no ve en Él la persona que Él era, y como lo conocían los demás, que después criticaron a Cristo porque se refirió a Él y dijo que iba a estar en su casa. El Señor no ve esas cosas, porque el Señor no lo hace por lo que tú haces, sino por lo que Él conoce de ti y por lo que Él es. Y por eso Él le llama, partiendo de ahí, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, le ordena el Señor, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Quién hizo el llamado? El Señor le llamó. El Señor le dijo el propósito de ese día. Y entonces él descendió, Zaqueo, a prisa, y le recibió gozoso. Cuando el Señor llamó a Zaqueo estando en el árbol y le dijo esto, dice que él bajó de prisa y le recibió gozoso. Ese gozo que tenía Zaqueo y esa prisa fue que en ese momento en que el Señor lo llamó a él, y el día y en el momento que te llamó a ti,
hubo una transformación. Hubo una creación de alguien que no existía hasta ese momento. Y ese llamado de Cristo que nos hizo a nosotros y que nos dio esta nueva vida en Él, ese mismo llamado pasó con Zaqueo. Porque Zaqueo no subió al árbol gozoso. Él quería ver por curiosidad. Pero él no sabía que a ese que él quería ver por curiosidad, a él lo conocía desde antes de la fundación del mundo. Y que ese lo iba a llamar por su nombre. Y que le iba a decir que era necesario que él pasara por su casa en ese día. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Que él se llena de ese gozo y de esa alegría. Y dice que baja danzando y bailando y cantando. ¿Por qué? Porque pasó Zaqueo a ser de ese hombre viejo, con todas esas cargas que tenía, a ser un hombre nuevo. Y es una verdad que se dio en la vida de Zaqueo y que se da en nuestra vida. A partir de que el Señor nos llama para el ministerio que el Señor ha asignado a nosotros, nosotros somos otra persona, porque empezamos a conocer el gozo que el Señor da cuando entra en nuestras vidas a cumplirse su propósito. Porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese era Zaqueo antes de ser llamado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Quién está hablando ahí? ¿El Zaqueo viejo o el nuevo hombre? Con toda la bondad de su corazón se va a desprender Zaqueo, una persona que era colector de impuestos, ajetita, usurero. Decide que va a devolver todo lo que él hacía en aquel tiempo. ¿Para qué? Para estar de acuerdo en el carácter de Dios, en la voluntad del Señor. Entonces él no lo hace para que el Señor lo llame, ni para que el Señor lo acepte. Él lo hace porque el Señor lo aceptó y porque el Señor lo llamó. Es la verdad que transforma, es como el Señor opera. No es porque tú hagas esto que el Señor va a venir y que te va a llamar, no. Tú lo haces porque Él es llamado. Si nosotros somos santos es porque el Señor nos hizo santos. Si nosotros somos buenos es porque el Señor es bueno. Si nosotros amamos es porque Él nos amó primero. Entonces Zaqueo, habiendo recibido esa visita y esa misericordia y esa gracia de ser llamado y de que el Señor pasara por su casa, entonces él empieza a tener esa actitud suya y la actitud mía de los creyentes, los que le hemos creído al Señor. Entonces ya en nosotros no existe ese Zaqueo antiguo, sino el nuevo, el que bajó lleno de gozo de ese árbol sicomoro. Dice el Señor, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos en ese grupo. Usted y yo éramos de lo que nos habíamos perdido. Y Zaqueo estaba en la lista de los que se le habían perdido. Y como usted y como yo, él tuvo gracia y misericordia en Cristo Jesús para ser reconciliado para con él. Y cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, el milagro más grande se dio. No solo porque Zaqueo fue llamado y es un hijo de Dios, sino que no solamente le llegó la salvación a Zaqueo, sino a él y a su casa. El Señor salva por familia. Él salvó la familia completa de Zaqueo y la verdad de Dios se cumple. El Señor dijo: llegó la salvación a tu casa. Porque si no, el Señor le había dicho: llegó la salvación a tu vida, Zaqueo. No, a tu casa. ¿Por qué, José López? Tú y tu casa sirven al Señor. El Señor no te va a salvar a ti solo. Cada uno de tus hijos y los hijos de tus hijos y toda tu descendencia son bendecidos en ti, como todos los hijos y la descendencia de Abraham son bendecidos en Abraham. Entonces el Señor así es como opera. El Señor no se devuelve en su promesa. Si el Señor te llamó, hay
salvación para ti y tu casa. Aunque tú no lo comprendas, sigue siendo salva tu casa. Aunque tú no entiendas cómo el Señor opera, que mis hijos hacen esto, aquello y lo otro, son de la promesa. Y si el Señor tiene que Él mismo limpiarlo y pasarlo como por fuego para blanquearlo y entregárselo a sí mismo, el Señor lo va a hacer. Pero nadie va a perder un hijo por cómo se esté comportando, porque el que predica eso le predica religión. Y como no es por obras, sino por gracia y por la misericordia de Dios, prefiero creerle a la palabra y creerle a Dios, que mis hijos, que yo y mi casa somos salvos en el Señor. Cuando usted viene y honra al Señor participando del oculto, usted está haciendo una operación como el Señor la declara, usted y su casa. El día que el Señor llegó a tu vida y te llamó, fueron salvos tú y tu casa, porque para el Señor tú eres tú y tu casa. Y Él no lo hace por parte, Él lo hace como lo ha hecho todo el tiempo. Toda la historia de la Biblia está por familia. Noé y su familia, Rahab y su familia, Abraham y su familia, toda la familia, el carcelero y su casa, Zaqueo y su casa, todos fueron ellos y su casa. El Señor nunca habló de salvación individual, eso lo hablan los religiosos, porque no lo dice la palabra en ningún sitio. Y que también dice porque tú decidiste por tu libre albedrío, eso no lo dice la palabra en ningún sitio. Y además, si tú hubieras tenido un libre albedrío, el Señor no te da tantas leyes para que cumpla. En un libre albedrío tú haces lo que tú quieras. Y como hay leyes para que se cumplan el comportamiento que debemos observar, el libre albedrío de golpe y porrazo no existe. Que tú tienes voluntad de hacer esto, aquello y lo otro, esa es una cosa. Pero el libre albedrío, que es el actual, fuera de la palabra y en tu propia ley, eso no existe. Y si tú lo haces, porque tienes que revisarte a quién tú perteneces. Si al Dios que nos creó, que nos llamó, que nos predestinó, o a alguien que te da un libre albedrío para que ande como anda el diablo en el aire, que no tiene lugar donde estar. Entonces tú tienes que saber de quién tú eres hijo, de ese que anda sin lugar ni a nadie que responderle, o de un Dios que te dice que cumpla su mandamiento, que cumpla su ley, que cumpla su verdad, porque eso que te da la verdad, que te da el evangelio, no te dejó huérfano. Y nunca te dijo que tú tienes un libre albedrío, no, tú tienes obediencia, como aquel que fue obediente por nosotros y se nos adjudicó su obediencia, como aquel que tuvo una carrera de sacrificio y nunca defraudó al Señor, y por eso fue y es el varón perfecto. Y esa es la carrera que debemos llevar. El Señor observa que nosotros tengamos ese comportamiento porque somos lo que somos, hijos de Él. Si el Señor dice que somos sus hijos, si el Señor dice que somos sus santos, que somos el pueblo redimido, que somos lo que le hemos creído al Señor, ¿por qué tengo yo que discutir con eso? Yo lo acepto y lo manifiesto y lo predico y me gozo. Y mi gozo es que quisiera estar todo el tiempo pudiendo manifestar esta verdad del Evangelio, porque a eso he sido llamado, para llevar la palabra, para llevar el conocimiento de la palabra, no como religioso, pero sí como creyente. Porque cuando yo le hablo a alguien, le hablo porque yo he creído, y porque a partir de que he creído, quiero manifestar lo que he creído. No para convertir a nadie, no para convencer a nadie, sino para que el que me convenció a mí por la palabra que me ha dado, te convenza a ti. Porque Él es quien agrega lo que han de hacer la verdadera iglesia. Él es quien trae a los que Él es quien agrega a los hermanos. Si la familia viene y tienen de nuevo por la palabra y por el conocimiento de la palabra, es porque el Señor le puso eso en su corazón. Porque la fe es un regalo de Dios y Él se lo da a los suyos, a los que conforme a su propósito son llamados. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Bendecimos a nuestros pastores, a donde estén, que estén gozándose en el Señor como nosotros aquí, y que hemos cumplido la tarea que Él nos ha asignado. La bendición de Dios para con todos ustedes. Vayan tranquilos a su casa. Y les pedimos a los que están en las redes sociales, le amamos y le bendecimos en Cristo.